Quiero saludar a Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, el analista político. Normalmente suelo hablar con Antonio de Venezuela, pero de los análisis que veía hoy en redes sociales sobre este caso, Antonio hizo un hilo estupendo y por eso lo llamé. Antonio, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, Idaña, por la invitación y por tu audiencia. A ver, Antonio, ¿cuál es tu lectura? Empecemos por allí, de esto que acaba de ocurrir hoy, porque a mí la primera pregunta, después de esa te diría, un presidente no tiene que dejar de lado sus sentimientos familiares cuando ejerce la primera magistratura. Digo por aquello de que termina siendo un ejemplo para los demás ciudadanos. Desde el punto de vista de la ética, debería dejar, porque está por encima de las decisiones que mueven la familia. Porque esto se debate precisamente entre ese amor a un hijo, que es el único que le queda a Biden, porque sabemos que el otro se murió de cáncer, o una estrategia política. Y eso realmente, esa controversia que algunos ven como un amor paternal, otros lo ven como un abuso de poder. Porque este acto que hizo Biden ayer fue un acto calculado. Sabía que iba a tener consecuencias, pero consideró que proteger a su hijo y cerrar este capítulo era más importante que el costo político, especialmente al estar en los últimos meses de su mandato, el último mes. ¿Qué pasa? Sabemos que Hunter Biden es lo que realmente protege la familia del presidente. Ha estado incurso en muchos juicios que realmente pondrían en duda la manera como ha usado el poder la familia Biden. Y precisamente es también un caso que tiene acusaciones de uso de posesión de armas, que fue, ¿verdad?, una de las causas que tenía, y que sabemos que además posesión de droga, evasión de impuestos, y el que podría seguir una serie de investigaciones como la que podría abrirse con los negocios con China, con Ucrania, en la que él está señalado como sostén de la familia. Para Biden, su hijo es alguien que por la adicción él le tiene compasión en ese sentido, en el sentido de que dijo, si recordamos, que tiene 5 años sin consumir, estando ebrio, lo puso él. Entonces, ¿qué significa? Que realmente, y ahí hay una pieza importante, Idaña, que tenemos que conectar. Cuando él tiene que decidir si él es el candidato a la presidencia, porque definitivamente una de las causas que a él lo llevaban a repetir a ser reelegido era precisamente este juicio, porque sabía que si es condenado, porque tenía sentencia para ahora en diciembre, él le iba a dar el perdón presidencial. Y sabíamos que ese era algo que para él era importante. Y cuando él tiene que decidir y aceptar que no es el candidato del Partido Demócrata, él fue quien escogió a Kamala Harris porque es seguro que él negoció con Kamala el perdón presidencial. Al perder la elección, definitivamente él tenía que tomar una decisión. O proteger a su hijo o que sea visto como un abuso de poder. O sea, no es un abuso porque está entre sus competencias. Lo que ocurre con Hunter Biden es que él no ha sido condenado. Los casos cuando lo comparan con otros del pasado, con el del presidente Trump, con su consuegro, o con el que mencionaron sobre Clinton, con su hermano, habían sido condenados. Y en ese sentido, el perdón presidencial tiene esa potestad. En el caso de Hunter, no fue. Y ese era uno de los riesgos que corría el darle el perdón presidencial a Alex Saab. Cuando Alex Saab es tomado en cuenta
por la negociación de Juan González con el régimen de Maduro y que se le da el perdón sin ser condenado, abría esta puerta de que un presidente puede dar el perdón presidencial a alguien que no haya sido condenado. Y eso es precisamente lo que utiliza de alguna manera Biden también, de que al no tener el hijo una condena firme, él lo perdona. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese sentido él abre una puerta en términos que el perdón presidencial puede ser utilizado como un símbolo de nepotismo y abuso de poder, ¿ok? Y refuerza esa narrativa por parte de los republicanos sobre los demócratas de corrupción en su administración, porque vimos cómo utilizaron la justicia para abrirle casos y juicios a Trump en su carrera presidencial. Claro. Entonces, el centro de esto está en el pueblo norteamericano. Para muchos, el perdón es complicado. Algunos lo ven como un acto humano y personal, otros como una evidencia de que los poderosos juegan bajo reglas diferentes. Pero fíjate una cosa. Bueno, lo acabas de decir, es decir, esto le da argumento a los republicanos en relación a la corrupción de los demócratas. Y también los deja sin argumentos. Es decir, si mañana Trump se exculpa él mismo, o se da un perdón, se otorga un perdón él mismo, o saca a la gente del 6 de enero, a ver, ¿qué van a decir los demócratas? No van a poder decir nada, Idania, porque y además Trump va a perdonar a los actores del 6 de enero, porque él ofreció en campaña y lo va a cumplir. Y los demócratas no van a poder decir nada en ese sentido, porque es una acción que ahora el perdón presidencial lo cubre, en el sentido de que es un acto que toma y que está en manos del presidente. Entonces aquí la gran pregunta, ¿podemos confiar en las instituciones cuando parecen influenciadas por intereses personales? O sea, aquí el presidencial. Este es el caso de Hunter Biden, Sí. igual que fue el caso de Alex Saab. Es un episodio que nos recuerda que cada decisión política tiene múltiples interpretaciones. Claro. En esta era de polarización, Idania, y posverdad Sí. y populismo, la política es un delicado balance entre empatía, justicia y percepción, y lo que dice la opinión pública. Claro. Esto realmente, este perdón dependerá de cómo la sociedad y los líderes responden. ¿Será un ejemplo de humanidad o un símbolo de corrupción? Solo el tiempo nos dirá y la opinión pública lo dictaminará. Claro, pero la pregunta, Antonio, que también me hago, es ¿qué significa finalmente para la democracia de los Estados Unidos, esa que hemos admirado, que tiene más de 200 años, que siempre nos lleva como, o nos llevaba como punto de referencia? Sí se pueden hacer las cosas bien de alguna manera, porque en Estados Unidos se hacen las cosas bien y la institucionalidad funciona. ¿Qué significa finalmente para la democracia de Estados Unidos que dos presidentes finalmente hagan o manejen estos recursos por sobre la justicia misma? Sí, la pregunta está en cómo queda el Estado de Derecho, de rule of law, como se le dice. Algo que uno se enorgullece de los Estados Unidos, que hay una separación de poder, que el Estado de Derecho es independiente, el rule of law. Aquí, definitivamente, con la decisión de Biden, afecta, impacta en el rule of law, porque va a depender de cómo el presidente en ese momento considera el uso de ese poder que tiene, del poder de perdón, el pardon presidencial, en cuanto a lo que considere justo o no. Se eleva a la decisión del presidente. Y este uso por parte de Biden debilita de alguna manera que todos los procesos, porque recordemos, por eso he mencionado mucho a Alex Saab. Nosotros
pensábamos en ese momento que tenía que ser llevado a corte y ser condenado. Y que si después de ser condenado, como ocurrió con los sobrinos de Cilia Flores, que condenados los perdonó el presidente y se entendía que sí, pero había todo un proceso, el rule of law se cumple. Aquí no se ha terminado con las instancias que exige el Estado de Derecho. Y es aquí donde realmente pone en question mark, en interrogación, ese futuro, porque va a depender de los intereses que el Ejecutivo tenga en ese momento. Claro. Con algunos casos que tengan un juicio abierto y que considere que para los intereses del Ejecutivo son importantes y por lo tanto detener el juicio. Porque si se cumple después de condenado, el juicio ha dictaminado todo lo que, todas las injusticias o lo que está fuera de la ley, el actor cometió. Y eso no puede detenerse, no puede taparse, no puede ser en una democracia, ¿verdad?, trabajar bajo esa sombra. Claro. Ahora fíjate una cosa, ¿se lleva esto por delante el legado de Biden? Porque tú sabes también como yo que hay momentos en la política que se vuelven historia y marcan tu devenir, pueden manchar o exaltar tu legado. ¿Se lleva por delante esta decisión el legado de Biden? Definitivamente ese legado de Biden que muchos quisieron construir en lo que llamaron el Bidenomics, que quisieron hacer creer que las políticas económicas de Biden daban un efecto a la recuperación del país que no se vio en las elecciones reflejado, que fue más bien castigado por la economía de la gente, en la que hasta ahora, la otra vez lo conversamos, se equivocó en la aproximación con Maduro y que lo que le queda básicamente es la licencia 41 y que si no lo logra tampoco va a tener un efecto. Cuando lo vemos en las guerras en términos de poder garantizar un orden mundial en paz y prosperidad, tampoco lo observamos que él haya podido conseguirla. Entonces, esto lo que hace es que mancha su expediente. Realmente, esta última acción que lo hizo, y lo podemos poner a su favor como amor de padre, porque no iba a tolerar que su hijo fuera a la prisión, porque realmente iba a ser muy fuerte para él aguantar ese dolor. Realmente él sacrificó su legado, como lo ha señalado, por salvar a su hijo. Y pienso que aquí la familia y su hijo, por supuesto, usaron la presión porque saben que a pesar de que Trump dijo que lo iba a perdonar, pero no tuvieron la confianza, no quisieron que el proceso de judicial continuara, porque aquí lo que debió haber terminado el proceso judicial. Claro, y después otorgar el perdón, es decir, que se cumpliera el Estado de Derecho, como tú señalaste hace unos minutos. Antonio, como siempre, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Un gran placer, Idana, siempre un placer estar contigo. Igual, igual para nosotros.